Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Estamos en este estudio del libro de los Hechos. Vamos avanzando semana con semana y creemos, hermano, que el Señor nos ha de permitir siempre en su voluntad, siempre esperando en su soberanía y en su misericordia, que podamos terminar este estudio del libro de los Hechos. Hoy vamos a comenzar con Hechos capítulo 25. Como lo hemos comentado, estos capítulos 23, 24, 25 es solamente una narrativa que hace Lucas y no hay mucho en qué profundizar, pero sí quizás tomar en cuenta algunos detalles que nos ayuden a entender el tiempo en el que estaba viviendo Pablo, lo que estaba observando Lucas, algunas consideraciones para que podamos tener una interpretación correcta del texto. Son solamente detalles en los que podemos detenernos y que el propio texto nos arroje más luz en cuanto a la situación que está viviendo el apóstol Pablo. Vamos a hacer pues una oración y a pedirle al Señor que en esta tarde Él nos bendiga y guíe nuestros corazones y nuestros pensamientos. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, en esta tarde y te pedimos, Señor, que seas tú dirigiendo, Señor, nuestro pensamiento y nuestro corazón y que avancemos, Señor, siempre en esa plenitud que tú nos has dado y que tienes, Señor, para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Padre, y bendigo tu santo nombre y esperamos, Señor, confiadamente en ti y en tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, eterno Señor. Amén, Dios, y amén. Amén. Pues vamos a comenzar, hermanos. Nuevamente les reitero que este estudio se sube el día domingo, precisamente para que sigamos con la oportunidad en el día del Señor, el seguir meditando en su palabra, el seguir exponiéndonos a la palabra del Señor. No quiere decir con esto que no lo hagas al estar, meditar en tu Biblia, al leer algún libro cristiano, el hacer oración en tu casa. Todo esto apoya y opera para que realmente, hermanos, dispongamos nuestro corazón y nuestra mente y meditar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, se sube 4:30 día domingo. Todos los domingos esperemos en el Señor. Hay algunas veces por alguna circunstancia que estamos imposibilitados en que se suba ese estudio, pero estamos confiando, hermanos, en el Señor que podemos estar recibiendo esta instrucción en el Señor, siempre a través de su palabra. Bien, pues vamos sin más preámbulo, hermanos, a compartir nuestra pantalla. Como siempre, vamos a compartir el propio texto bíblico que nos ayuda a comprender, hermanos, lo que estamos entendiendo. Hechos capítulo 25, Pablo ante Festo, dice la Biblia de las Américas, la Biblia Valera 1960, Reina Valera 1960. Dice la palabra del Señor, llegando pues Festo a la provincia. Debemos de recordar que dejamos a Pablo, está en la provincia de Cesarea o está en Cesarea, y está en ese lugar esperando a que a que Félix tome una decisión en cuanto a lo que va a acontecer. Dice en el versículo 25, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Y de ahí, hermanos, desprendíamos el pensamiento de que muchas veces Pablo habló con él y le expuso el Evangelio, y quizás en todas esas ocasiones cerró sus oídos y no tuvo la oportunidad, ni la decisión, ni la libertad de poder caminar conforme al Señor. Y sucede algo que después de este tiempo, pero al cabo de 2 años de este ir y venir, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Este Félix fue destituido por Nerón y precisamente en ese periodo entre el 54 y el 59 que Nerón de alguna manera gobernó bien, siempre con la ayuda de Séneca, que era un filósofo y que era consejero de Nerón,
pues le ayudó a tener un buen gobierno. En este tiempo, entonces, es destituido Félix y llega en su lugar Festo, que se piensa que no era muy diestro en la actividad política, en las cuestiones de los juicios, y lo vamos a ver más adelante, por eso es que pide ayuda a Agripa. Dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces lo deja preso, no lo suelta, él quizás como un último acto de gobierno hubiera decidido soltarlo. Entonces, cuando llega, dice el versículo, capítulo 25, versículo 1, llegado pues Festo a la provincia. Aquí es una transición, hermanos, muy importante a tomar en cuenta. Cuando llega pues Festo a hacer, a tomar el lugar de gobernador que ocupaba Félix, en ese tiempo, en esos 3 días, dice, subió a Cesarea, de Cesarea a Jerusalén 3 días después, llegando o llegado, o cuando toma ese lugar, Festo entonces 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea. Ya tenía ese encargo y quizás en esos 3 días estaba poniéndose al corriente de los asuntos que estaban o que estaba dejando Félix ahí pendientes. Y como es normal en la transición, en la toma de un cargo, procura ir por ejemplo, a Jerusalén, que era parte de esa provincia que él estaba gobernando, y tomar o ver algunos asuntos que se estaban suscitando, que quedaron pendientes ahí en Jerusalén. Por eso es que sube a Jerusalén, de Cesarea va a Jerusalén, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. Pablo no estaba aquí. Pablo estaba en Cesarea, estaba todavía con las limitaciones, sí teniendo los beneficios de ser un ciudadano romano, pero esperando el juicio cierto y certero. Y aquí es donde muchas veces nos preguntamos por qué no apeló a Félix. Quizás él estaba en espera de que fuera suelto o absuelto en esa libertad de los cargos que tenía. Entonces pasan 2 años en los que no hay una resolución, llega Festo, quizás Pablo percibe que no tiene la habilidad para tomar a cargo su juicio en las propias palabras que expresa. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. Aquí debemos de recordar que es Lucas quien está narrando estos eventos y estos hechos de lo que pasa tanto en Cesarea como lo que pasa en Jerusalén, y cómo de alguna manera toma en cuenta algunas situaciones, ¿no? Dice entonces, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. Aquí quizás llegan con peticiones para que Pablo regresara a Jerusalén y se le hiciera juicio, quizás pensando que no tenía el conocimiento pleno este hombre y queriendo tener una primera buena acción de gobierno, les diera a un preso para que ellos mismos lo juzgaran, pero él quizás en esa detenerse y no a tomar decisiones apresuradas, decide que ellos vayan allá a Cesarea y si tienen algún cargo contra él, que lo presenten en ese lugar, quizás en un lugar más neutro y no aquí precisamente en Jerusalén, donde quizás pudieran influenciarlo a que tuviera una decisión inapropiada, y que esto es precisamente parte de lo que quieren, pidiendo contra él como gracia, ¿sí? Como un beneficio, que le hiciere traer a Jerusalén, preparando ellos una celda para matarle, una celada en el camino para matarle. Dice en el versículo 3, leo la versión Américas, pidiéndole contra Pablo, ¿sí? ¿Sí? Contra él o contra Pablo, el favor o una concesión de que lo hiciera traer a Jerusalén, diciéndole quizás él es judío o vamos a juzgarlo conforme a la ley y la tradición judía, ¿sí? Pero ellos, su pensamiento, lo dice aquí, lo expresa Lucas,
preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Debemos de recordar que hay un grupo de 40, ¿no? Que se quedaron atrás y que querían matarlo, ¿no? Lo vimos que habían procurado, eso lo descubre el tribuno Lisías, y él pone a salvo a Pablo, y aquellos hombres se habían prometido no comer ni beber nada hasta que mataran a Pablo. Entonces, aquí ya vemos que transcurrieron 2 años, pero se sigue en esa misma intención de aniquilarlo, ¿no? Pero Festo, aquí el pero, Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que en breve él mismo partiría para allá. En breve, un breve tiempo. No pasaría mucho tiempo en ese lugar y quizás en la propia providencia del Señor, él no iba a permanecer porque dice ahí que pasaron algunos días, de 8 a 10 días, cuando salió hacia Cesarea, ¿no? Solamente estuvo en ese lugar, pensemos una semana, lo dice Lucas. Aquí dice, en breve, él mismo partiría para allá, entonces enviar mensajeros, que esos mensajeros llegaran allá y traer a Pablo. Él no lo consideraba oportuno porque él no pensaba quedarse mucho tiempo en este lugar. Por tanto, dijo que los más influyentes de vosotros vayan allá conmigo, y si hay algo malo en el hombre, que lo acuse, ¿no? Nuevamente que se presenten en esas acusaciones, ¿no? Partiría en breve, dice aquí también. Versículo 6, y detenernos entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea. Al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Entonces, este texto nos da a decir que aquellos judíos, cuando partió este Festo hacia Cesarea, le acompañaron o iban con él para presentar sus acusaciones. Es algo en lo que ya no querían perder más tiempo. Y aquí hay algo muy interesante. Al día siguiente se sentó en el tribunal. Entonces Festo, llegando a Cesarea, tomó lugar, acomodó algunas cosas y hasta el día siguiente es donde presta audiencia, ¿no? ¿Para qué? Para que Pablo, si había acusaciones contra él, se presentaran esas acusaciones y él mismo pudiera presentar su defensa o pudiera escuchar a ambas partes Festo. Entonces eso también muestra un equilibrio de aquel que presentaba acusaciones, como también aquel que tenía la oportunidad de defenderse. Entonces, cuando este Festo recibe el cargo, había presos, entonces había un antecedente, el por qué estaban presos cada uno de ellos, y tenía el escrito de Lisías, de Claudio Lisías, acerca de que le envió a Félix con respecto a los asuntos que habían acontecido. Ahora no está dicho ni está establecido si Félix presentó un informe de cuál era la situación de cada una de estas personas que estaba preso cuando Festo llega a su cargo, pero sí hay una situación donde había una acusación contra Pablo que ya la había escuchado Festo cuando fue a Jerusalén, entonces decide tomar cartas en el asunto en cuanto llega y se posiciona en la región donde él tenía que estar y entonces toma el lugar que le corresponde, ¿no? Dice, al día siguiente se sentó en el tribunal que para hacer un juicio y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén. Aquellos judíos que habían venido de Jerusalén y que permanecían y que persistían 2 años en esa insistencia de que fuera muerto, aún seguía en su idea, nos lo dice Lucas en los versículos anteriores, que su idea es matarlo, ¿no? Y insiste, ¿no? Nuevamente en que fuera llevado en la idea de Festo, porque después lo vuelve a proponer diciéndole a Pablo, ¿por qué no vamos a Jerusalén y ahí seas juzgado delante de mí? Porque yo veo que son acusaciones de la ley judía, pero tampoco vamos a exponerte a que tomen de alguna manera una decisión inapropiada hacia ti que eres un ciudadano romano.
Dice entonces, cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones. Y aquí hay algo muy interesante, las cuales no podían probar. De la misma manera que ante Félix se presentaron esas acusaciones, llegó Tértulo, ese orador, decíamos ahí en el texto, ese abogado, el cual de alguna manera presentaba las acusaciones, pero sin ningún fundamento sólido. Pudieran ser solamente especulaciones. Y aquello que era grave, dos cosas graves, una ante los judíos, que era que la profanación del templo, pero no había testigos. Los testigos que de alguna manera habían asusado y que habían acusado eran judíos que venían de Asia y que no estaban presentes. Y es lo que dice Pablo para argumentando su defensa. Dice, pero ellos no están aquí presentes. Entonces no hay manera de probar que yo haya profanado el templo. Luego, en cuanto a las acusaciones que hizo Tértulo diciendo que era una plaga, eh, sin ningún fundamento, y de lo que se pudiera acusar en cuanto a la sedición hacia, hacia a los judíos para ponerse en rebeldía contra Roma, pues ese era algo que pudiera ser delicado y que únicamente Roma, no bajo las leyes judías, sino bajo las leyes y reglas romanas, tenía que ser juzgado Pablo. Y más conociéndose que era un ciudadano romano, tenía ese derecho, el cual cuando se constituye la República Romana, tenían esos derechos los ciudadanos romanos, ¿no? Que era un pueblo soberano, un populus romanus, se llama un pueblo soberano, el cual tenía la oportunidad de decidir acerca, de apelar al César para poder tener un juicio justo. Y deteniéndose entre ellos, dice, perdón, a los cuales no podía probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada. Entonces, ¿de qué se le acusaba? Pues de que había profanado el templo, que traía muchas enseñanzas equivocadas, que trataba de asusar a los judíos, que los ponía en contra de las tradiciones de la ley de Moisés. Y Pablo dice, ni contra la ley de los judíos, por eso lo asevera, porque él también era judío, ni contra el templo, ¿sí? Que era otra de las acusaciones, ni contra el César he pecado en nada. Que esto era lo que quizás pudiera detenerle y por lo cual pudiera apelar para que tuviera un juicio justo. Lo demás, que es lo que sigue diciendo Félix, es lo que dice Festo, es lo que dice Agripa, en cuanto es una situación de los propios judíos y su ley y su religión. Y no tenía ninguna trascendencia. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, ya que le habían dicho que les diera esa concesión, que les diera esa gracia contra Pablo, no. Dice ese favor, dice aquí en la versión más antigua, dice esa concesión de que Pablo fuera entregado y fuera juzgado por las leyes judías. Entonces quizás queriendo congraciarse con estos judíos, respondiendo a Pablo dijo, ¿quieres subir a Jerusalén? Y ahí ser juzgado de estas cosas. Nuevamente, ¿qué cosas? La ley de los judíos en cuanto a la situación del templo, que debemos de decir que no se podía probar de que de alguna manera estuviera perturbando la ley de Moisés o la ley judía, ni que hubiera profanado el templo, ni contra César, ¿no? Si hubiera hecho una sedición hacia una rebeldía, ¿no? Entonces, Pablo dijo dice, y allá ser juzgado de todas estas cosas delante de mí, ahí como queriendo brindar una protección, decirle, pues, no te voy a dejar en las manos de ellos. Pero debemos de recordar que Pablo está cierto y seguro de que él tiene que llegar a Roma, o está en esa oportunidad porque es lo que el Señor le permite en esa visión y en esa claridad de que él tenía o debía, o esa promesa de parte de Dios de que él iba a dar testimonio. Sí. Estoy buscando
el texto para comentarlo. Dice en el capítulo 24 en el que estamos leyendo, dice entonces, que hay una promesa delante del Señor, de que el Señor le da a Pablo para que él pueda presentarse y capítulo 23, versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor, le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hechos capítulo 23, aquí lo ponemos, versículo 11. Dice, la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ¿a quién? A Pablo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces Pablo, hermanos, no tenía que apresurarse, sus palabras no son muchas en cuanto a la defensa que tenía que presentar, ya había esperado 2 años con respecto a qué iba a suceder con su vida. Y precisamente hay algunos autores que dicen si en estos 2 años escribió las 4 cartas que hablan de Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón, o las escribe desde Roma junto con las 3 cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito. Entonces, algunos piensan que estas 4 cartas las escribió durante estos 2 años. Podemos recordar que también gozaba de cierta libertad de que se le visitara, aunque estaba preso, tenía la libertad de que se le atendiera, de que lo visitaran. Y él tenía, aunque estaba privado de su libertad, pues gozaba de ciertos beneficios al ser ciudadano romano. Es por la negligencia de Félix que él había permanecido tanto tiempo. Entonces, Pablo dijo, ante el tribunal del César estoy en una situación como ciudadano romano, tú siendo delegado romano, entonces estoy ante un tribunal de tal envergadura, donde debo de ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes bien. Aquí es el asunto, cómo es que Pablo declara que Festo tenía conocimiento de esta situación. Quizás lo había leído en el informe, quizás ya había platicado con Pablo. Son especulaciones, ¿no? Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pablo estaba dispuesto a morir, pero en el tiempo del Señor, bajo acusaciones ciertas y severas, y no por cualquier situación que no tuviera nada que ver con el Evangelio. Entonces, hermanos, a veces nos metemos también así en situaciones donde ni siquiera hay una trascendencia en el Señor, ni en el Evangelio, ni con la iglesia, y estamos metidos en asuntos, hermano, que solamente están poniendo en riesgo nuestro dinero, nuestra salud, nuestra comunión con Dios, nuestra propia vida. Pero Pablo tiene que recordar y mantenerse firme en la visión que tiene de llegar a Roma y compartir la palabra, porque no solamente era su visión, sino que Dios se lo había confirmado que tenía que llegar a esa ciudad. Por si algún agravio o cosa o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir, no rehuso morir. Pero si nada hay en las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Y una declaración muy importante, a César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, has, a César has apelado, al César irás. Y aquí es muy interesante porque en ese momento quien ocupaba el lugar de emperador era, ya lo decíamos, Nerón, ¿no? Que está del año 54 hasta el año 65, está Nerón a cargo después de que en el 64 quema en Roma y empieza a perseguir a los cristianos.
y en ese tiempo, de alguna manera, era el que estaba como soberano de Roma, que es algo muy interesante porque más adelante encontramos una declaración que a veces pudiera generar una confusión en nosotros, ¿no? Dice en el versículo 21, más como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, el término es un término latín que es Augustus, que quiere decir el soberano, el santo, el majestuoso, el imperial, ¿no? A ver si aquí la Biblia de las Américas nos ayuda al emperador. Aquí está. Se quita aquí. Aquí aquí está. Era Nerón. Aquí más o menos es que se quita, hermano, el programa está fallando. Augusto, Augustus, que es un término latín o latino que quiere decir aquel que es el emperador, que es imperial, al soberano, ¿no? Que yo en algún momento también lo llegué a leer mal, ¿no? Augusto, dice uno Augusto César, porque más abajo dice, mandé que le custodiara hasta que le enviase yo al César. También es, por ejemplo, cuando fue Octavio César, fue al que se le hizo llamar Augusto César. Y de ahí se queda esa tradición en cuanto a la manifestación de decir como un cargo, un nombramiento, eh, se le estaba rindiendo cierto atributo, el decir que era un consagrado, un majestuoso, era el emperador. ¿Sí? Esa es la expresión. Entonces, esa expresión que hace Pablo en un beneficio que tenía, como decíamos, en el Populus Romanus, donde el pueblo soberano podía apelar al emperador, podía recibir juicio en su provincia o en la región donde estaba, pero si consideraba que ese juicio no era correcto, tenía la oportunidad como un ciudadano romano. Únicamente los ciudadanos romanos tenían esa oportunidad apelar al César. Por eso es que aquí a Augusto, a Festo, perdón, no le extraña la declaración de Pablo y pudiera decir, bueno, ¿por qué apela al César si no es ciudadano romano es? Pero sí tenía conocimiento de quién era Pablo, sabía por qué estaba encarcelado, como lo menciona Pablo. Y son deducciones que nos envía y nos arroja el propio texto, hermanos, y que podemos decirlas sin temor alguno. Y también la propia historia nos habla de que Nerón en ese tiempo estaba, que era quien de alguna manera se apela, él no dice quiero hablar con Nerón. Ahora nosotros en estos días o en estos tiempos sabemos cómo fue Nerón, pero quizás en el propio periodo donde Pablo está apelando al César, que en ese momento el que estaba ocupando ese lugar era Nerón, había tenido un gobierno digno del 54 al 59, como lo mencionábamos, ya que tenía una influencia muy importante con Séneca y también con un jefe de la Guardia Pretoriana que no me recuerdo bien su nombre, lo que sí me acuerdo era Burro, que no era una ofensa, pero su nombre no me recuerdo cuál era, y que también tenía una influencia sobre Nerón y le decían cómo tenía que caminar, qué es lo que tenían que hacer y se apoyaban algunas decisiones. Quien decíamos de quien le daba ciertas consejos, Séneca era un filósofo que en ese tiempo tuvo una gran trascendencia. Inclusive se le conocen mucho los discursos de Séneca. Bien, entonces apela al emperador, sí, no a la persona de nombre César, sino era la máxima, es como si digamos ahorita apelar al presidente, ¿no? El máximo mandatario de Roma, ¿no? En ese sentido, aunque había algunas instancias más cercanas,
pues él se fue a la que tenía derecho como ciudadano romano. Versículo 13, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron aquí es algo muy interesante, Agripa y Berenice, también hermanos, era una equivocación por no investigar, por no indagar, por no leer, decía uno es Agripa y su esposa, pero no es su esposa, es su hermana de Agripa. Entonces, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Pues, pensamos a veces como los presentan como hombre y mujer, vienen juntos, son esposos, y a veces aducimos en el propio texto, pero yo creo que es importante, hermano, indagar algunas cosas. Por eso hablaba de que había que tener precisión en algunas cuestiones que se mencionan en el texto. Y yo lo reconozco, hermanos, que por ejemplo, cuando yo leí hace algunos días, sin indagar todavía, sin cuestionar o preguntar o querer tener una ilustración mayor o una inteligencia en el sentido al leer el texto más precisamente. Por ejemplo, Agripa y Berenice, yo consideraba que eran esposos, o hablando de Augusto, era Augusto César, pero ya investigando, indagando, que eso es a lo que te invito que hagas, hermano. Primeramente, lo que tienes más cercano es tu Biblia, que leas tu Biblia, la releas, la vuelvas a leer. Eso es lo que quizás hoy es trascendente en esta tarde, ¿no? Que leamos nuestra Biblia, hermanos, que la leamos, la releamos, que nos hagamos preguntas en cuanto a lo que dice el texto, por qué lo dice, para qué lo dice, qué nos aporta, y es muy importante. Yo así, hermanos, como estamos estado estudiando este libro de los Hechos, realmente hemos salido de muchas cuestiones que hablábamos en ignorancia, y alguno quizás que no es parte de nuestra congregación, porque ahí está en YouTube este mensaje, pues, ay, hermano, pues eso ya cualquiera lo sabe. Sí, pero nosotros no, estábamos equivocados, estábamos cegados, estábamos en confusión. eh, pues lo que muchas veces sucede, ¿no? Oímos lo que dijo fulano y que lo que dijo Perengano, y como considerábamos que son hombres de Dios, pues a veces creemos que es cierto lo que dicen y no nos dábamos a indagar, ni a investigar, ni a leer si era cierto lo que decía. Y como a veces escuchábamos el mensaje solamente tomado de un texto, sacado de su contexto, pues ni siquiera nos hablaban del contexto del que estábamos leyendo. Por eso, hermanos, cuando hemos decidido hacer este estudio del libro de los hechos, que ya vamos terminando los 3 años de este estudio del libro de los hechos, pues vemos, hermanos, que estábamos en muchas ideas equivocadas, muchos errores en cuanto a lo que leíamos en el propio texto, y no nos animábamos a ir más allá. Pero sirva este estudio, hermanos, para ser motivados a leer la Biblia, a estudiar la palabra del Señor y avanzar, hermanos, en el estudio de la Escritura. Sí. Entonces, Agripa y Berenice eran hermanos, vinieron a Cesarea para saludar a Festo, y que cuando Berenice muere, se le consideraba reina, o que estaba reinando junto con Agripa, y así se le considera cuando muere, se le alaba y se le dice que es una reina, porque estaba ahí, no sé si a manera de dándole consejo a su hermano, y teniendo una influencia sobre él. Vinieron a Cesarea para saludar a Festo, y como estuvieron allí muchos días, aquí es donde Festo de alguna manera empieza a manifestar que no se considera ilustrado con toda la experiencia para este caso, en el cual, voy a decir, es el primero que está enviando a Roma, ¿no? Para que sea juzgado. Inclusive él lo declara más adelante en ese capítulo 25, dice en el versículo 27, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. ¿Pero por qué esto? Versículo 26, como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, ante quién, ante Agripa ante Agripa y Berenice, ¿no? Y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, me orientes, me digas qué hacer. Entonces, esto que va a hacer Agripa y Berenice no es juzgarlo, sino solamente enterarse de los hechos. Inclusive Pablo ya no podría
ser juzgado porque ya iba a ser juzgado en Roma. Entonces nadie podría hacer un juicio antes. Esto es algo, hermanos, que acontece y que es una situación informal. No es un juicio para decir qué es lo que va a acontecer con Pablo. Es algo muy informal, aunque con toda la pompa que aquí lo dice entonces Festo, dice el 23, al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Pero era algo informal, que así lo quisieron presentar, pues no era algo en el que se iba a hacer un juicio en contra de Pablo. Inclusive cuando da su situación de consejo, versículo 32 del capítulo 26, Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Dice, bueno, todo esto está de más. Dos capítulos, 25 y 26, hubieran pasado, hermanos, sin problemas si nos quedáramos ahí hasta el versículo 12 de este capítulo 25. Entonces Festo respondió, hablando con él, con el consejo, respondió a César, has apelado, y a César irás. Y de ahí, si nos brincamos hasta el 27:1, cuando se decidió que habíamos de navegar por Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, ¿no? Ahí ya parten hacia Roma. Entonces, todos estos demás textos estarían de más, pero son importantes para la narrativa de Lucas y que hace ver algo trascendente, las defensas que presenta Pablo ante estos gobernadores, ante el rey Agripa, y manifiesta de alguna manera, es ante Agripa donde quisiera detenerme aún más la siguiente semana, y quizás las siguientes 2 semanas vamos a hablar de esta defensa de Pablo, porque aquí Lucas, debemos de recordar, es el que está haciendo esta narrativa, y es la tercera ocasión que habla, que ya lo compartimos hace tiempo, acerca de cómo Pablo llegó al Señor. ¿Sí? Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26, donde Pablo narra y habla acerca de su conversión, de cómo el Señor lo alcanzó. Y aquí en este capítulo 26 nos habla un poco más en un sentido con mayor madurez, con mayor sentido, con mayor claridad y entendimiento de lo que Dios le pidiera que hiciera. Ya habían pasado suficientes años, ya se había fortalecido, tenía clara la visión y era necesario seguir adelante con lo que el Señor le había encomendado. Sigamos pues en la lectura después de estas aclaraciones. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix. Tenía conocimiento. Respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a muerte antes de que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defender de la acusación. Y esto fue lo que aconteció en lo que acabamos de leer en los 15 versículos anteriores. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto y el que Pablo afirmaba estar vivo. En el texto que acabamos de leer hace un momento, en el capítulo 25, ¿sí? Pues cuando presenta su defensa, Pablo no habla de esto. O quizás sí lo habla, pero ya no lo registra Lucas. O Festo va e indaga acerca de lo que Félix había dejado escrito o dicho, o de la carta que envió Claudio Lisías y que venían algunas de estas situaciones manifiestas. Entonces tenía elementos para tomar una resolución, pero no sabía qué hacer, ni qué redactar, ni qué decir. Y propiamente esto es lo que se va a desarrollar en los siguientes versículos. Manifestar que no sabe qué hacer y por eso le pide su consejo a Agripa, ¿no? Que ahí con la ayuda de Berenice le pudieran dar una cuestión y saber qué escribir. Yo,
Dudando en cuestión semejante, por eso decíamos, no tenía mucha experiencia, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto o de Augustus, que es en el latín, del emperador, de la máxima autoridad, mande que le custodiasen hasta que le enviare yo a César, ¿no? Entonces Agripa dijo a César nuevamente es aquí del máximo nombramiento que se tiene Augusto, el César, ¿no? Que es al que se tenía que presentar. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre, y él le dijo, mañana le oirás. Y se supone que de alguna manera Agripa era teniendo más conocimiento de los asuntos de los judíos, inclusive Pablo le dice estas cosas a Agripa, ¿no? En cuanto en el capítulo 26, versículo 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. En el capítulo 26, 27, ¿no? Si vamos acá más adelante, lo vamos a leer, versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces era un hombre conocido, ilustrado de las cuestiones de los propios judíos. Yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allí a ser juzgado de estas cosas, mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviare yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre, y él le dijo, mañana lo oirás. Al otro día viniendo Agripa, inclusive Agripa, hay una declaración que dice, casi me persuades, ¿no? De ser cristiano, en el versículo 28 del capítulo 26. Por poco me persuades a ser cristiano. Perdón. Entonces vemos que la exposición de Pablo ante Agripa es una exposición importante, porque es ante una autoridad, ante un rey, aunque se le había dado la promesa que iba a estar delante de estos hombres prominentes. ¿Cuáles son los argumentos que usa? Inclusive apelando al propio conocimiento de Agripa en cuanto a las escrituras, o en cuanto a lo que decían los profetas, ¿no? Y aquí dice, mañana le oirás. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre, y él le dijo, mañana le oirás. Al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, decimos que era algo informal porque no podía ser juzgado ni obtener una resolución, inclusive lo declara Agripa, pues como apeló a César, por César tiene que ser juzgado, inclusive aquí ellos pudieran estar violentando la propia ley romana, ¿no? Dice, fue traído Pablo, entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre. Quizás estaba buscando el respaldo también de los tribunos, que eran hombres conocedores de la ley, que podían tomar una resolución, pero no era el caso, pero sí darle tener conocimiento del caso y decirle, una orientación hacia qué escribir, porque ese es el punto que tiene Festo. No sabe qué decir ni qué comentar para enviar a ese preso hacia Roma. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más, que esa es una declaración que está desde 2 años anteriores, que no debe vivir más, pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto o al César o a la máxima autoridad soberana, he determinado enviarle. Por ejemplo, aquí en la Biblia de las Américas dice, pero yo encontré que no había hecho nada digno de muerte, y como él mismo apeló al emperador, ¿sí?
dice Augusto, en este caso Nerón, ¿sí? He decidido enviarlo. Ya tiene su decisión. Ahora ayúdenme cómo enviarlo, ¿no? Esa es mi decisión. He decidido enviarle. He determinado, pero no sé cómo. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, a mi gran autoridad, le he traído ante vosotros, mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo que escribir. Entonces no es obtener una resolución para darle libertad, sino para que se le oriente en cuanto a lo que tiene que escribir. Entonces, esto nos hace una situación determinante en que Festo no tenía toda la experiencia en cuanto a estos asuntos y está pidiendo ayuda, porque me parece fuera de razón, dice aquí en la Biblia de las Américas, versículo 27, porque me parece absurdo al enviar un preso no informar también de los cargos en su contra. Entonces, así como Claudio Licías envió un escrito diciendo de qué cargo se le presentaba ante Félix, también Festo tenía la responsabilidad ante una autoridad, en este caso el emperador Nerón, tendría que decir bajo qué cargos estaba primeramente siendo acusado y después bajo qué cargos estaba siendo acusado y también cuál era la resolución que se había tomado y por qué había apelado al César. No podía llegar nada más así un preso. ¿Por qué me lo envían? ¿Para qué lo envían? ¿Cuál es la situación? Tenía que vivir expreso en esa carta, en ese escrito, qué era la situación de Pablo y cuál era la resolución que se iba a tomar ya estando delante del César. Y aquí nos quedamos, aquí nos vamos a quedar porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Esta es la razón de este juicio ante Agripa. No es para que presentarse y que fuera absuelto, ya no podían dejarlo suelto porque él mismo había apelado al César. Inclusive esa es la declaración de Agripa cuando termina este capítulo 26. Dice así: cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César o a César, ¿no? Entonces ya tenía conocimiento, ya no solamente Festo, sino Agripa, el tribuno. Mucha gente tenía conocimiento que había apelado a César de una manera pública y eso era lo que se determinaba que tendría que tomar una resolución en ese momento en cuanto a este asunto. Entonces, hermano, lo que pudiera rescatar de este texto es hacer manifiesta a veces mi propia ignorancia de muchas cosas y al ignorar esas cuestiones, hermano, pudiéramos estarle dando una interpretación inapropiada a un texto. Entonces te invito, hermanos, a que leas tu Biblia, que la leas, que la tomes por cierta, por clara. Y si hay algo que no entiendes, entiendas, oremos al Señor y pidámosle que nos dé dirección. Y si no, pues hay recursos donde podemos acudir para tener un mayor entendimiento de lo que estamos tratando de comprender y no aventurarnos a decir algo que no es. Entonces, hermano, te invito a que leas tu Biblia y a que sigamos en este estudio del libro de los Hechos y que lo concluyamos, hermano. Ya estamos por terminar, ya estamos por llegar a este capítulo 28 y que realmente en esas certezas, hermanos, avancemos con toda claridad en el Señor. Dios te bendiga, hagamos una oración y pidamos al Señor que nos ayude y que nos dé entendimiento, que el Espíritu Santo nos dé luz y claridad cuando leamos su palabra. Señor Jesús, te doy gracias y bendigo tu nombre y te pido, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros y que en esa claridad, Señor, y en ese entendimiento dirijas nuestro corazón y nuestro pensamiento. Te doy gracias y bendigo tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Amén. Pues Dios te bendiga, hermanos, y el Señor sea con cada uno de ustedes. Bendiciones. El Señor sea con sus